Atención, porque lo que os voy a contar sobre el FC Barcelona y la famosa regla 1-1 no es la historia que os están vendiendo. Ni las portadas llenas de humo, ni los rumores lanzados con fuegos artificiales, ni los nombres galácticos que supuestamente ya están fichados. Nada de eso sirve si al final no puedes inscribir jugadores. Y Javier Tebas, ese maestro del show mediático, lo ha vuelto a dejar claro con una frase tan contundente como reveladora. El Barça no está en la regla 1-1. Una línea que por sí sola debería reducir a la mitad cualquier ilusión culé de ver a Nico Williams vistiendo de azulgrana este verano. Pero ¿esa es la verdad absoluta o solo la cortina de humo de siempre, el modus operandi de Tebas y Laporta que ya conocemos? Como digo tanto, Nico Williams, el otro, de la moto, tal, pues no sé, es que primero que sea lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe. Pero están en la norma 1-1 ahora mismo el Barça, presidente. Ahora os lo cuento, porque esto es el teatro de siempre, el ruido mediático como estrategia de contención, de distracción y filtraciones para calmar las aguas y al mismo tiempo presionar a un equipo. Y un nombre propio, en este caso Nico Williams, que ilusiona a la grada y supuestamente tensiona a la liga. Pero aquí viene la clave, la realidad financiera del Barça es tosuda sí, pero la narrativa de Tebas también lo es. El propio presidente de la liga, con ese tono irónico que ya nos conocemos todos, lo resumió así. Se escuchan tantos nombres, Williams, el otro, el de la moto, primero que lo que se tenga que escribir sea verdad. Una frase que de entrada parece un frenazo. Pero ¿y si precisamente este frenazo es la señal de que el golpe de efecto está a la vuelta de la esquina? Porque no se trata solo si de Nico quiere venir ni si del club puede pagar su cláusula. Eso es la superficie. Se trata de que según el discurso oficial no pueden inscribir. Al menos no bajo el reglamento actual. La famosa regla 1-1, el que te permite inscribir €1 por cada euro liberado. Sigue sin aplicarse al Barça. Y sin eso, dicen, no hay refuerzos galácticos que valgan. Pero esto nos recuerda casos como el de Pau Víctor, Jules Koundé o el propio Lewandowski, o la imposible inscripción de Dani Olmo la temporada pasada. Casos donde Tebas decía una cosa, la afición se resignaba y de repente el Barcelona hacía su magia y el fichaje se anunciaba. El mensaje de Tebas es una vez más un baño de realidad. Recordó que para inscribir a jugadores como Joan García, el portero del Español que ya depositó su cláusula, también hace falta movimientos. El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribirlo. No muchas, pero tiene que hacer y ya sabe cuáles son. Una frase diplomática que traducida al lenguaje Tebas-Laporta significa estamos en el juego, estamos calibrando la jugada. No es un no rotundo, es un no por ahora, pero ya veréis cómo sí. Que yo creo que el Barça probablemente ya esté trabajando con la Liga de las Sombras. Está trabajando, te lo puedo confirmar tú. Bueno, yo me lo estaba imaginando. Te lo puedo confirmar, aunque no quería, pero ya te lo confirmo. Bueno, es que es de cajón. La situación recuerda otros veranos de humo, de promesas que se deshacían con el paso de las semanas hasta que de repente Laporta sacaba unas bajo la manga o Tebas ablandaba la mano. Y mientras tanto, el Athletic aguanta firme con Nico atado por contrato hasta 2026 y sin urgencia por vender. Pero el Barça, mientras tanto, juega la seducción con la opinión pública, con los agentes, con los propios jugadores. Dicen que ni siquiera han logrado entrar en la discoteca, que la puerta sigue cerrada. Pero la historia nos ha enseñado que el Barça no necesita una puerta. A veces simplemente crea una nueva entrada. Y no es una cuestión de pura burocracia financiera, sino de un modelo de gestión que se ha convertido en un show. Un club que sigue acumulando deudas sí, pero que ha perfeccionado el arte de vender activos, de activar palancas y de confiar en que el relato, la narrativa pública, aguante más que cualquier balance o norma. Pero Tebas esta vez parece no haber dejado margen a interpretaciones. No están en la regla y sin regla no hay inscripción y sin inscripción no hay fichaje. O eso es lo que quieren que creamos. Porque esto no es un no definitivo, es un retrato de la realidad tal y como lo quieren mostrar. Una realidad que vuelve a dejar al Barça ante el espejo, con las manos llenas de titulares, de ilusión para la grada, pero supuestamente vacías de soluciones reales. Sin embargo, si la historia reciente nos enseña algo, es que con Laporta al mando y Tebas orquestando la presión, el batacazo, la sorpresa, el fichaje imposible que de repente se hace posible, es solo cuestión de tiempo. Las trampas en este circo mediático es mejor mostrarlas al público para luego dar el golpe final. Este es el modus operandi de hoy en día y el caso Nico Williams, me temo, será otra prueba de ello.